Bueno, buen día, no, buenas tardes a todos. Quiero saber si me escuchan. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Excelente. Bueno, vamos a esperar un minutito más que sigue entrando mucha gente. Em, por supuesto, el que tiene sería ideal para tratar de replicar la, la dinámica que uno tiene en las clases presenciales, que en lo posible, en la medida que el ancho de banda del internet que ustedes tienen disponible se los permita, que conecten la cámara, como para al menos ver la cara de confusión, de agrado o desagrado por lo que uno va diciendo, siempre es ideal, con independencia de que después quieran hacer alguna consulta o demás, que sería, por supuesto, muy deseable. Cualquier duda, inquietud. Yo igual me puse acá, me armé el chat, así que en principio voy a poder leerlos si alguno quiere, para no abrir el micrófono que capaz se pone medio confuso, puede dejar alguna inquietud o si no, simplemente deja la consulta. Porque no tengo pantalla suficiente para verle las caras a todos, me voy rotando y veo algunos, así que en el chat los leo perfectamente. La clase de hoy es la clase número 8 del programa de Daños. Ustedes están en una cursada de verano, así que estamos todos con ropa veraniega y algunos seguramente están con el bolso para ir a la playa, aunque ahora pareciera que está un poco nublado. Así que, bien, no se pierden el mate en la carpa. La clase número 8 incluye la unidad 5, yo mientras hablo voy cerrando ventanas que no me sirven, incluye la unidad número 5, ¿sí? En los puntos, me voy a poner un timer para no perder tiempo. Los puntos 1 y los puntos 2A. Son temas muy importantes, espero tratar de hacer explicaciones lo más sencillas posibles. Todo esto siempre ustedes lo pueden ahondar en cualquier bibliografía de derecho de daños. El derecho de daños está dividido en un nuevo plan de estudio, está escindido de la materia de obligaciones, pero en los libros suele estar incluido dentro del derecho de las obligaciones, como una de las fuentes de las obligaciones. Así que la bibliografía que seguramente les ha marcado el titular en el campus, van a encontrar ahí gran parte de las explicaciones que acabamos de tratar de ver, con ejemplos y abrir también a preguntas, a casos, a charlar, imaginar casos en donde estos conceptos puedan ser aplicados. Los temas que vamos a charlar tienen que ver con los rubros de la cuenta indemnizatoria, los recaudos o los requisitos que hacen el daño jurídico resarcible, qué es evaluar o qué es valorar el daño, la idea de reparación plena y cómo se diferencia con la integral, las formas de reparar, etc. Y después vamos a entrar en dos temas muy puntillosos, más filosos, que es la indemnización por lesiones o incapacidad física, o el supuesto del 1745, que es la indemnización por fallecimiento. Si les parece, arrancamos. Por supuesto, acá virtualmente después ya somos como 26, se pueden ir sumando. Yo les dejé por suerte, por supuesto, la salutación inicial, así que ya sabrán que el que estoy hablando soy yo. Ustedes van a ver que dentro de los temas que están mencionados en la unidad, y en estos puntos que vamos a tratar, se habla de la reparación integral y reparación plena. No de modo casual, inicio con estos conceptos porque son, por supuesto, fundamentales. Uno de los principales efectos que generó todo el movimiento que se ha llamado constitucionalización del derecho privado, que es esta influencia tan intensa del derecho constitucional en el derecho privado y en particular en el derecho de daños, es la invocación muy frecuente de lo que se llama la reparación integral. Como un principio, como un objetivo deseable del derecho de daños. ¿Qué es la reparación integral? Y además, ¿por qué se la menciona con otro término que es más o menos parecido, que es reparación plena? Más allá de las disquisiciones teóricas que uno puede realizar, la distinción es más semántica que real, pero tiene un distingo conceptual que es importante que tengan en cuenta. Primero, esto es un tema que nos interesa porque está en la ley. Si ustedes se ubican en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial, habla de la reparación del daño debe ser plena.
Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos un concepto que tenemos que desentrañar porque está en nuestro código. Entonces, bueno, tenemos que indagar qué se trata. Reparación integral y reparación plena, en principio, son conceptos que parecen idénticos. Desde un punto de vista general, no jurídico, idéntico e integral son palabras que pueden funcionar como sinónimos. Así que, en principio, uno podría pensar, es más o menos lo mismo. La idea de que la integralidad y la idea de que todo daño que uno produce tiene que ser reparado. La reparación tiene que ser plena, integral, perdón, en el sentido de que todo perjuicio que se ocasiona tiene que ser resarcido. Pero ¿cuál es el problema? Por supuesto, a nosotros no nos interesa el mundo de los hechos, sino también cómo el derecho aprende ese mundo de los hechos. Y la realidad es que el problema que trae aparejado la idea de integralidad es que no siempre la víctima puede ser compensada en absolutamente todos los perjuicios que ha sufrido, porque hay un montón de problemas y hay un montón de límites. El primero es que hay cosas que no se pueden reparar, ¿sí? El dolor espiritual, que genera una muerte de un ser querido, es algo que ya es irreparable desde un punto de vista, insisto, no jurídico, sino material. Muchas veces es imposible colocar a la víctima en el mismo estado que se encontraba antes de que se produzca el daño. El sufrimiento a veces no lo podés eliminar, las vidas no pueden volver a ser reintegradas, y las cosas a veces que se pierden o que se destruyen no pueden ser reparadas. Eso es una realidad. Entonces es un límite que nos da el mundo de los hechos, el mundo observable. Entonces el fenómeno jurídico aprende esas limitaciones e impone otras. El derecho hace un esfuerzo por colocar a la víctima en el estado en que se encontraba antes de que se produzca el daño, pero a veces ese esfuerzo es insuficiente o al menos no es total, no es integral. Recuerden ustedes que el daño es un fenómeno del mundo de los hechos, un fenómeno físico, y adquiere relevancia jurídica en la medida en que el derecho lo aprende, lo regula y le asigna ciertas consecuencias jurídicas a esa forma de daño. Y no todos los daños son reparables, y nosotros cuando hablamos de reparación integral no significa que absolutamente cualquier menoscabo o cualquier daño o perjuicio tiene que ser reparado. Decimos que el derecho de daños permite reparar los daños que adquieren o que tienen ciertas características, los daños que podemos llamar jurídicos o resarcibles, que cumplen con ciertos requisitos, que uno de los cuales, y el más importante, es que guarde relación causal con un hecho dañoso, con el hecho dañoso. Entonces, la idea de reparación integral es una idea más vinculada al mundo de los hechos, es como una suerte de principio general o meta, de alguna manera irrealizable siempre en su totalidad. La reparación plena, en cambio, es el concepto jurídico que nos indica que la indemnización o la reparación que ofrece o que estipula el derecho frente al fenómeno del daño tiene que ser plena en el sentido de que tienen que indemnizarse todos los daños que el ordenamiento jurídico manda indemnizar. Por eso se dice que la reparación es plena en el sentido de la plenitud del ordenamiento jurídico. Insisto, la reparación plena que se prevé como regla general, como postulado del derecho a daños, ¿implica que todo daño tiene que ser indemnizado? No, implica que todos los daños jurídicamente resarcibles deben ser indemnizados dentro de la plenitud del ordenamiento jurídico. ¿Y por qué esta última frase es tan importante? Porque hay muchas cosas, hay muchos límites o sistemas dentro del derecho de daños que prevén límites al resarcimiento del daño. Les doy un ejemplo con el que quizás vuelva más adelante. Ustedes van conduciendo un auto y lastiman a una persona, la chocan. Esa persona tiene heridas que le generan una incapacidad, que le generan además problemas para volver a su trabajo y generar ganancias. Imaginemos que es cuenta propista y realiza algún oficio que requiere alguna destreza física. Pero como consecuencia de esa lesión tuvieron que suspender la boda de la hija, en la que había hecho una reserva por un salón de fiestas, y además le habían pagado a una persona que iba a hacer una torta de casamiento, y además eso generó un malestar que le produjo un desmayo a la amiga de la hija de la persona que ustedes lesionaron, que se cayó y que se golpeó la cabeza contra un mueble. Imagínense este ejemplo, que quizás es un poco exagerado. Yo les estoy marcando cómo toda esta serie de sucesos que podemos vincularlos física o en el mundo de los hechos causalmente con este accidente de tránsito inicial, la pregunta es, ¿todo perjuicio que ha generado ello va a ser resarcido? La respuesta es que no. De todas estas series de consecuencias que yo les acabo de marcar, algunas el derecho las va a considerar resarcibles y otras no. Entonces, la idea de reparación plena implica el pago de una indemnización
la indemnización que el propio sistema normativo dispone, no más y no menos, y no dejar indemne o sin menoscabo al damnificado, en los límites y con las sí, bien digo, con los límites que el propio sistema normativo propone. Cada sistema normativo tiene sus propias reglas específicas para determinar responsabilidades, para excluir responsabilidades, para definir el alcance o la extensión de la reparación. Y eso implica acotar esa idea de integralidad. Por eso se habla, insisto, de plenitud en el ordenamiento jurídico. Hay muchas normas en el derecho, en el Código Civil y en otras leyes especiales que limitan las indemnizaciones a que uno tiene derecho como víctima. Esto no lo vamos a estudiar ahora, las van a estudiar después en distintas unidades posteriores, pero para darles ejemplos, el sistema de la causalidad es en sí mismo un límite. Ustedes ya no sé si han estudiado causa, la unidad de causa, pero la relación de causalidad tiene dos funciones en el derecho de daños. Por un lado, establecer la autoría y por el otro lado, definir la extensión del resarcimiento. Esta segunda función ya de la relación de causalidad les está marcando un límite. No toda consecuencia se resarce. Ya ahí tienen un límite que va a alterar la integralidad, pero no la plenitud, porque es la plenitud dentro del ordenamiento jurídico. Hay sistemas legales y convencionales de límites a las indemnizaciones, hay límites en sistemas específicos de responsabilidad civil, como son los supuestos de equidad que están contemplados en el artículo 1742, la dispensa anticipada de responsabilidad del 1743, el estado de necesidad del artículo 1718, la responsabilidad del hotelero, 1374, distintos ejemplos a lo largo del código que establecen límites, una suerte de corset dentro del cual la ley dispone qué daños y de qué modalidad se resarcen. Y después hay otros sistemas que ustedes van a estudiar en esta y en otras materias de leyes especiales. La ley, si alguno de ustedes ha tenido un trabajo, saben lo que son las ART, el sistema de riesgo de trabajo establece indemnizaciones tarifadas, el derecho aeronáutico establece límites a la indemnización que uno puede requerir, el derecho de la navegación también establece importantes límites a las indemnizaciones, la Convención de Viena de 1963 en materia de daños nucleares, transporte aéreo internacional, transporte aéreo nacional, montones de sistemas normativos que establecen límites al resarcimiento. Entonces, la idea de vuelta para cerrar, reparación plena e integral. La integralidad, la reparación integral es un ideal usualmente difícil de lograr. Es como una suerte de objetivo general hacia donde se orienta el derecho de daños. La reparación plena ya es un concepto jurídico, normativo, que nos manda a buscar una indemnización que resarza todo aquello que el derecho manda a resarcir sin dejar daño jurídico, daño resarcible, sin la indemnización correspondiente. Por lo tanto, uno no tiene que pensar en que todo daño se indemniza, porque eso es una idea que es incorrecta, al menos desde el punto de vista jurídico. Más allá de que desde el punto de vista físico hay daños que ya son imposibles de enmendar. Esto ya les dije, la pérdida de una vida, la pérdida de un ser querido, esas cosas ya directamente ni siquiera en el mundo de los hechos se pueden lograr. Si ustedes van, esto tómenlo como tarea, a los fundamentos del proyecto de Código Civil van a ver que se habla de por qué los legisladores, por qué la Comisión y luego el Congreso eligió la idea de reparación plena para distinguirlo de la integral, esta integralidad como un concepto no jurídico y la reparación plena como una noción jurídica. Cuando pasamos un poquito de capítulo, cuando hablamos de los requisitos del daño indemnizable, esto es un tema que quizás se superpone con otra bolilla que ya vieron, son los requisitos del daño, cuando vieron la bolilla del daño. Nos ubicamos en el artículo 1739, que ustedes van a ver que la ley dice que para que proceda la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto o subsistente, y luego habla de la pérdida de chances. El daño resarcible, siempre tengan en cuenta que es la consecuencia de la lesión a un bien o un interés jurídico, que no es ilegítimo. La lesión es el evento fáctico disvalioso, es un evento inherente a un suceso, como puede ser que se me rompa mi vehículo, alguien me rompa un vehículo mío, o me rompa una guitarra, o el fallecimiento de una persona. Esas son las lesiones, es el perjuicio en un sentido material. Pero el daño son las consecuencias, las repercusiones perjudiciales que genera ese evento lesivo. Y en ese punto se abren dos mundos, se abren solo dos mundos, no más. Dos géneros. Los daños patrimoniales, que son los que repercuten negativamente o perjudicialmente, valga la redundancia, en los bienes con valor económico, y los daños espirituales, podemos llamar daños morales, que son los que afectan la integridad espiritual de la víctima.
estos son los únicos dos géneros en los que cualquier otro rubro indemnizatorio se inserta, ¿se entiende? Esto es muy importante. O el daño es patrimonial, o el daño es moral o extrapatrimonial. No hay un tercer género, más allá de que esto haya generado muchas controversias. La pregunta es, ¿cuándo un daño? ¿O qué recaudos, qué características tiene que tener un perjuicio para que sea indemnizable? Para que sea un daño que le interesa al derecho para otorgarle a la víctima el derecho a ser resarcido, a exigirle al victimario un resarcimiento. Bueno, para que el daño sea resarcible tiene que, digamos, concurrir varios requisitos. Tiene que ser injusto, tiene que ser suficientemente cierto, tiene que ser personal de quien lo invoca, y algunos autores dicen tiene que ser serio y subsistente. Lo de los autores ya a subsistente se lo sacamos porque en realidad es la propia ley que dice que sea subsistente. Un daño injusto significa que hay, hablar de daño injusto significa que hay ciertos daños que la víctima debe tolerarlos y que no tiene derecho a que sean resarcidos. Si ustedes quieren un ejemplo, estamos hablando del que sufre frente a aquel que se defiende en legítima defensa. La legítima defensa seguramente le genera un daño a la persona a quien esa persona respecto de quién se está defendiendo. Eso es un daño que no da derecho a indemnización, porque la legítima defensa anula uno de los recaudos que harían resarcible ese perjuicio. La injusticia refiere no solo a la causa injusta de quien lo genera, sino que es injusto que lo soporte aquel que lo recibe. ¿Se entiende? Esto es importante. El daño es injusto y merece tutela cuando es posible encontrar detrás de ese daño intereses que son legítimos, que son merecedores de tutela y que son aquellos que la sociedad considera, por supuesto, valiosos. Les doy un ejemplo muy concreto. Imagínense que una persona conduce, se dedica a ser remisero y es chocada. Y por la necesidad de reparar el auto, o incluso por si sufre alguna lesión y tiene que curarse, tener una evolución médica para poder volver a trabajar, se pierde varias semanas de poder trabajar y obtener ganancias. Sin embargo, se comprueba en el juicio que esa persona no ejercía de manera legítima esa tarea de remisero, sino que era un denominado remis trucho. Es decir, no tenía licencia habilitante, no tenía los recaudos administrativos y los habilitantes necesarios para realizar esa actividad comercial. ¿El daño existió? Bueno, desde un punto de vista material, sí. La persona fue lesionada en su físico, imaginemos, su vehículo estuvo también lesionado, hay que repararlo. Pero, por ejemplo, de todos los rubros que ¿puede pedir las ganancias perdidas por el tiempo que no pudo trabajar? Y en esto hay mucha jurisprudencia, ha dicho, y ese rubro justo no lo puede pedir, porque ese rubro se vincula con la pérdida de un ingreso que es ilegítimo, que no está autorizado por el Estado. Entonces ahí hay un daño que le falta la tutela de un interés legítimo. De hecho, es un interés ilegal, porque está reclamando básicamente no haber podido salir a cometer un ilícito administrativo, seguramente una falta contravencional, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el ejemplo? Hay daño, pero no es resarcible. El daño tiene que ser cierto, es decir, tiene que ser real, tiene que existir en forma real, efectiva, no se resarcen daños posibles, conjeturales, daños hipotéticos. Por supuesto puede haber mayor o menor grado de certeza, pero tiene que haber una posibilidad objetiva de que ocurra. Acá aparece la idea de la pérdida de chance, la dificultad de la pérdida de chance, que ahora vamos a ver en unos minutos. La pérdida de chance es un daño que consiste en no perder un ingreso, sino la posibilidad de obtener un ingreso. Es el famoso ejemplo del caballo de carreras que no llega a tiempo al torneo, privando al dueño de una posibilidad, no a un ingreso efectivo, pero sí a una posibilidad de ganar y obtener un ingreso económico en razón de esa victoria. O algo que ocurre mucho en la jurisprudencia también, el inquilino que se retira y cuando se va rompe todo el inmueble y la persona, el locador recupera el inmueble, pero dice, hasta que arregle todo esto voy a tardar varios meses sin poder alquilar, me pierdo varios meses sin poder obtener una ganancia. Bueno, en el supuesto de la pérdida de chance, que es un daño indemnizable, ahora vamos a ver cuando veamos los rubros de la cuenta indemnizatoria, lo que se indemniza es la pérdida de esa probabilidad, que tiene un valor económico, pero eso no le resta la certeza. Ahí lo que está claro, lo que es cierto y objetivo, es la pérdida de esa posibilidad. Es como que se traslada el recaudo. La probabilidad tiene que existir y el daño consiste en frustrar esa posibilidad, esa probabilidad, digo mejor. La chance es la probabilidad y el daño es la afectación a esa probabilidad. Por supuesto, la pérdida de chance no tiene que entenderse con, no, bueno, mire, usted me lesionó mi rodilla, pero sabe que yo pensaba escribirle un correo al Barça, ahora que Messi está pensando en irse y que me contraten a mí. No, eso no es una pérdida de chance seria, tiene que haber una probabilidad seria, concreta, una probabilidad
efectiva que el daño, el evento lesivo, viene a frustrar. El daño tiene que ser personal de quien lo sufre. Imagínense que yo reclamo un daño de mi mujer. El juez lo primero que va a decir, esto no es un daño que usted puede reclamar el resarcimiento, esto es algo que se vincula con lo que en derecho procesal ustedes van a estudiar como legitimación. El daño tiene que ser personal de quien lo invoca y tiene que estar vinculado a un interés propio. Son las víctimas del daño quienes reclaman el resarcimiento. Si un evento lesivo, si un daño genera perjuicios a varias personas, cada una de ellas tiene que reclamar su perjuicio. Ese eco de todos los daños por sufrimientos ajenos o problemas, sufrimientos, digo, perjuicios morales o perjuicios patrimoniales de otros. Es personal. Y esto rige tanto cuando uno es la víctima inmediata del hecho, es decir, me choca un auto y yo soy lesionado en mi integridad física, como cuando soy un damnificado indirecto, las llamadas víctimas reflejas. Por ejemplo, un accidente de tránsito mata a un familiar mío y yo reclamo algún derecho en virtud de esa muerte. Por supuesto, acá hay un damnificado principal o inmediato y yo soy el reflejo. Esto no cambia la personalidad porque el perjuicio siempre es mío, más allá de quién es la víctima refleja o inmediata. Finalmente, el daño tiene que ser subsistente, tiene que existir todavía al momento de ser reclamado o de ser otorgado el resarcimiento. Lo que no es lo mismo que el daño haya sido, o que la propia víctima haya realizado erogaciones, gastos para repararlo. Imagínense que alguien de manera indebida les choca un vehículo y ustedes tienen un gasto de 20.000 pesos de taller. No necesitan esperar 3 años al juicio para que decirle al juez, bueno, en realidad lo arreglé yo, así que el daño no existe, no tenés derecho a resarcir. Si la víctima paga de su bolsillo las reparaciones o minimiza o matiza el daño, pero de su propio bolsillo, por supuesto el perjuicio se resignifica en los gastos que hizo para esa reparación. Siempre el perjuicio sigue existiendo, ¿no? Y finalmente, algunos autores dicen el daño tiene que ser serio o significante porque algunos entienden que cuando hay daños menores, esto en derecho penal van a estudiar el derecho de bagatela, los delitos bagatelares, insignificantes, no darían acción resarcitoria. Esto es más bien polémico porque la entidad o la seriedad de un perjuicio depende de quién le invoque y de toda una serie, de un contexto general. Pero hay que analizar en cada caso concreto. Cuando ustedes hablan de sistemas para resarcir o formas de resarcimiento, me gustaría que se ubiquen en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial, van a ver que se habla de la reparación, dice, tiene que ser en dinero o en especie. Puede ser en dinero o en especie, la víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea total o parcialmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se tiene que fijar en dinero. La idea de reparar. La reparación, por supuesto, uno está acostumbrado a pensar que la indemnización es dinero, es plata. Esto es lo primero que a ustedes se les va a venir a la mente, lo que le habrán contado a algún amigo, lo que les habrán leído en alguna noticia periodística o lo que habrán leído hoy ya en la facultad como estudiantes de Derecho en algún fallo. La realidad es que en la medida en que Vélez, en el Código Viejo, se hablaba más de una reparación en especie como principio general y en dinero como una solución excepcional, la realidad es que siempre el dinero terminó siendo la solución principal. La reparación en especie es aquella que implica, como su nombre lo dice, es una reparación material directa, no se da un sustitutivo, sino que directamente se entrega el bien que ha sido, sobre todo esto en perjuicios patrimoniales, no extrapatrimoniales, se entrega al acreedor de la indemnización el bien que constituye, en el que ha reposado la lesión, el perjuicio. Por ejemplo, no sé, a una persona, a un amigo le rompo, por torpeza mía, le rompo una guitarra, bueno, le entrego una guitarra nueva, o le reparo yo mismo la guitarra, etcétera, etcétera. La reparación en especie, lo dejo en la misma situación que estaba antes del hecho dañoso, pero no dándole dinero, sino directamente abordando el objeto material que fue el que recibió el perjuicio. La realidad es que hoy la reparación en dinero es la más práctica, es la más sencilla y estadísticamente la más frecuente. El artículo 1740 nos dice que en principio la reparación es en dinero, esa sería la solución general, la solución de base, pero si el acreedor quiere, fíjense que dice, la víctima puede, víctima es el acreedor de la indemnización, puede pedirla en especie. Pero tiene un límite este pedido, este derecho, esta prerrogativa de la víctima tiene un límite que lo marca la ley muy clarito. Uno, que sea total o parcialmente imposible, o dos, que resulte abusivo o excesivamente oneroso para el deudor. Esto es muy común y se ha visto en la jurisprudencia cuando se choca, les hablo de choques para darles ejemplos bien callejeros, ¿sí? Para no entrar en supuestos de laboratorio.
cuando ustedes chocan un vehículo muy caro, muy caro, muy antiguo, pero está modelado, ven esas personas que les gustan agarrar autos viejos y dejarlos muy, muy chulos, muy coquetos. Bueno, quizás arreglar, romper ese vehículo, por supuesto, quizás en el mercado ese auto vale muy poco porque es muy viejo, pero en el estado en que estaba, arreglar ese vehículo puede significar más dinero que comprar incluso otro vehículo. Imaginemos que, no sé, arreglar un vehículo, el vehículo que yo choqué sale 900.000 pesos porque las partes son viejas, hay que pedirlas a otro lado, hay muy pocos proveedores, etcétera, etcétera. Y con esos 900.000 pesos, en realidad le puedo comprar un 0 kilómetro de un modelo base, pero que puede andar igual o mejor. En esos casos donde la reparación en especie puede resultar más costosa que la reparación en dinero, bueno, el juez puede frenar esa prerrogativa del acreedor y decir, no, vamos a indemnizar de esta manera, de esta otra manera, por generosa. Esto es algo que se da, en la práctica ocurre, insisto, con autos sobre todo muy, muy viejos. Acá me sale un cartel que dice que así que me voy a acercar un poquito a la señal del módem. El programa habla también de la reparación que tiene que ser la evaluación o la valoración del daño. Esto es un concepto también muy importante. Cuando hablamos de evaluar el daño o valorar el daño. Valorar el daño, en definitiva, los jueces cuando evalúan el daño, lo que hacen es esclarecer el contenido intrínseco del perjuicio. Es decir, cómo se compone materialmente ese daño que se ha invocado y las posibles oscilaciones que han tenido o que previsiblemente tengan en el futuro. Es decir, se estima cuál es el tipo y la entidad del perjuicio que invoca la persona que reclama una indemnización. Cuál es la entidad de la lesión que sufrió, cuáles son las consecuencias que le produce en su vida, tratar de comprender en definitiva cuál es la dimensión material, insisto, también cuando digo material, económica y por supuesto física o de las características que tengan del perjuicio que se invoca. Valorar el daño, en cambio, no evaluar, sino valorar el daño, ya es determinar o definir la entidad económica o la significación pecuniaria concreta en orden a definir la indemnización. Ya estamos apuntando bueno, ¿cuánto dinero es necesario para indemnizar ese perjuicio? De acuerdo al postulado de la reparación plena. Lo cual es una actividad intelectual muy compleja, porque los jueces tienen muchas dificultades para entender, bueno, este perjuicio, ¿con cuánto dinero se indemniza? ¿Cuánto dinero indemniza la muerte de un hijo? ¿Cómo se indemniza a un padre y a una madre por la muerte de un hijo? El daño moral que le produce esa muerte. Y ahí se dan cuenta que es muy difícil. ¿Cómo se resarce o con cuánto dinero se resarce esta incapacidad del 50% que tiene esta persona para realizar tareas laborales según un determinado baremo? ¿Cuánto dinero es posible? Bueno, gran parte del derecho de daños, o las complejidades del derecho de daños, tiene que ver con valorar los daños, darle una entidad económica a ese perjuicio en orden a definir la indemnización. Valorar el daño, entonces, es definir qué es lo que se está resarciendo. Valorar el daño o determinar el valor del daño define cuánto estamos indemnizando, con cuánto estamos recibiendo ese perjuicio. Artículo 1738, van a ver que habla de los rubros de la cuenta indemnizatoria, es un giro medio complejo, pero básicamente lo que hace es definir en qué consiste la indemnización. Comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, lucro cesante, comprende la pérdida de chances y especialmente, temas que van a ver en otras bolillas, las consecuencias de las violaciones a derechos personalísimos, ¿sí? Integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y las que resulten de la interferencia del proyecto de vida. Me interesa hacer un breve pasaje por estos rubros de la cuenta, que son, seguramente los deben conocer. Esta es una norma que nos dice qué aspectos comprende la indemnización. Cuando ustedes son víctimas de un daño, ¿qué pueden reclamar? Y acá estamos de vuelta en el corsete, en esta idea de la plenitud en el ámbito de qué límites. Bueno, esta norma nos da una buena pauta de qué podemos reclamar. La indemnización, insisto, es la consecuencia, el resultado, es el efecto o la repercusión de la lesión. Es la repercusión que puede ser patrimonial o puede ser extrapatrimonial, ¿sí? Que yo acá les hable de varios digamos, ítems de la cuenta indemnizatoria, no los tiene que llevar a perder de vista que el daño, miren lo denso que voy a hacer con las manos, o es patrimonial o es extrapatrimonial. No se olviden de este principio. Todo lo que estamos hablando acá o afecta el bolsillo o afecta el espíritu, por decirlo de una manera muy, muy, muy laxa y grosera, pero es básicamente eso el modo que tienen que concebir, que las clasificaciones no los confundan. Primero, esta norma nos habla de
la pérdida o disminución del patrimonio. Ese es el llamado daño emergente, que es una pérdida directa. Es el empobrecimiento patrimonial, ¿sí? Es el dinero que se va del bolsillo, por ponerlo en términos gráficos. Es una consecuencia patrimonial que implica un empobrecimiento. El segundo que menciona la norma, que lo dice, a ver si la tengo acá la norma, el lucro cesante en el beneficio económico esperado. El lucro cesante, ya no hablamos de dinero que se me va, sino que hablamos de dinero que no entra. Entonces, el lucro cesante, lucro es una ganancia, cesante es perdida, cesante en el sentido de que no frustrado, es un beneficio económico esperado de acuerdo a una probabilidad objetiva, lo que significa que ya hablamos de que no perdemos dinero, sino crecimiento de dinero, y esto se frustra el del dinero. Imagínense que si por un accidente ustedes no pueden trabajar, se dedican, no sé, a arreglar bicicletas, durante 4 meses no pueden trabajar porque tienen que estar en su cama o tienen que estar internados, todo ese dinero que razonablemente ustedes tenían probabilidad de obtener por su oficio, durante esos 4 meses constituye un lucro cesante que pueden reclamárselo a quien les ocasionó injustamente ese daño. Si chocan un taxi y ese taxi no puede trabajar durante 2 semanas, la ganancia esperada de ese taxi durante esas 2 semanas constituye un lucro cesante. La pérdida de chances, esto es otro ítem, pasamos a otro, que es el daño. Acá ya no se identifica con la pérdida del ingreso económico, sino se identifica con la pérdida de una posibilidad objetiva y razonable de obtener un beneficio económico. Acá ya estamos un poquito más lejos en términos de certeza del perjuicio. El daño no es la pérdida del ingreso patrimonial. El daño en la pérdida de chance es la frustración de una probabilidad de obtener ese ingreso patrimonial, que tiene que ser cierta, no meramente contingente. Recuerden, yo lesiono a Tomás Marino, que va en la calle, y no, Tomás dice, no, yo estaba por escribirle al Barça para que me contrate, y bueno, eso no es una probabilidad razonable. Otro ítem, las consecuencias de la violación a los derechos personalísimos de la víctima, esto está enumerado en la norma, y los que siguen, las consecuencias a la violación a su salud psicofísica, que vamos a hablar en unos minutos, las consecuencias a la violación a sus afecciones espirituales legítimas, eso se vincula con el daño extrapatrimonial, que lo van a ver en otra unidad, y o en esta, pero en otra, ¿o está en esta clase? No, creo que no está en esta clase. Lo van a ver en otras de las unidades, que es el daño moral, un tema interesantísimo, y finalmente las consecuencias que resultan de la interferencia al proyecto de vida. También lo van a ver, creo, en la clase que viene, que es un rubro muy cuestionable, pero ha sido reconocido en algunos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte creada por el Pacto de San José de Costa Rica, y que necesitan saberlo. ¿Sí? Bueno, hasta acá lo que hemos visto, insisto, es la rubros de la cuenta indemnizatoria, los requisitos que tiene que tener el daño indemnizable, la evaluación o la valoración del perjuicio, del daño como tal, la extensión del resarcimiento en orden a la idea de reparación plena y el concepto de reparación plena, diferenciándolo entre el concepto de reparación integral. Una aclaración con esto que hago es que si ustedes leen fallos de la Corte Suprema, Gunther, Aquino, Santa Coloma, etcétera, etcétera, van a ver que la Corte a veces fluctúa entre el uso de reparación integral, reparación plena, reparación justa, dice. Quizás desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista de lo que la academia postula y que ahora recoge el Código Civil y Comercial, la Corte nunca deja de, más allá del nombre que le da, nunca deja de marcar esta distinción de que nunca la Corte dijo que absolutamente cualquier perjuicio se indemniza. Así que más allá de que utilice la palabra integral, la Corte siempre ha dado pautas para interpretar los lineamientos que ha marcado. Es decir, la integralidad siempre dentro de los límites que el propio ordenamiento jurídico plantea. Y eso es lo que es la reparación plena. La plenitud dentro del ordenamiento jurídico, con todos los límites que vimos, la propia relación de causalidad como límite que define la extensión del resarcimiento y todo el otro abanico de límites que ya charlamos. Algunos de los cuales han sido puestos en duda en términos de constitucionalidad, pero eso ya es otro cantar. Vamos a algunas especies particulares de daños, y esto quizás me voy a detener un poquito más. Ustedes van a ver que en el punto habla de primero el fallecimiento, 1745, 1746, inexistencia de privilegios del acreedor por insolvencia, en caso de insolvencia, conveniencia o inconveniencia de aplicación de fórmulas matemáticas. Bien, vamos a arrancar por, y si puedo acá les voy a abrir algún PowerPoint que les puede llegar a ser de utilidad. Cuando ubiquémonos, si tienen el código ahí a mano, en el artículo 1746.
Cuando hablamos de indemnización por lesiones o incapacidad física, imagínense un caso como este. Imaginemos así, una chica de 21 años trabaja como empleada de comercio, tiene un trabajo y además estudia para profesorado de danza, es decir, estudia una carrera que le permita enseñar un arte escénico como es la danza. Está cruzando la calle y es atropellada por un vehículo. El impacto de este accidente de tránsito le produce un montón de lesiones en todo su cuerpo y de hecho es hospitalizada, es internada de urgencia, etcétera, etcétera. Ambulancia, todo. Luego de meses de curaciones y de terapia, esta persona es dada de alta, pero ya tiene una serie de consecuencias que, finalizada la etapa de curación, esas consecuencias no fueron superadas. Es decir, aparecen secuelas que no lograron curarse en la etapa de curación. Imaginemos un dolor en el hombro o en una pierna que ya no, que es irreversible o que al menos necesita tratamientos futuros con un éxito probable dudoso, o incluso tiene una pierna que no le permite caminar normalmente. Es decir, imaginemos un accidente de tránsito grave. No puede realizar más tareas que impliquen estar parada más de pocas horas, 2 horas, 2 o 3 horas. No puede bailar como antes y de hecho no puede bailar normalmente. Y muchas tareas del hogar que antes hacía, las tareas de una persona que vive sola, se lava los platos, se lava la ropa, limpia su casa, etc. Lo que hacemos todos a diario, no las pueden hacer o les resultan muy difíciles o dolorosas directamente de hacer. Agacharse para limpiar, planchar no puede hacerlo porque tiene que estar parada y le duele, etcétera, etcétera. Imaginemos un caso de una víctima que tiene estas características. Algo que se da muy, muy a menudo en el mundo de los accidentes de tránsito y en los tribunales. La principal, este ejemplo de caso que vamos a tratar de tomarlo para usar de ejemplos en las notas que siguen, cuando vayamos analizando lo que establece el artículo 1746, nos da la pauta de que de la idea de a qué se refiere la incapacidad permanente, física o psíquica. Fíjense que el artículo 1746 dice indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resulten razonables en función de la índole de las lesiones o incapacidad. En supuestos de incapacidad permanente, se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos. Esta norma nos da muchísimas ventanas, si se quiere, para abrir, nos da muchísima información. Vamos a tratar de desmenuzarla. Lo primero es cómo indemnizar la pérdida de la capacidad física. Cuando hablamos de la indemnización que contempla el artículo 1746, estamos hablando de una indemnización de daño patrimonial. Esto es lo más importante. Esta norma regula el daño patrimonial derivado de las lesiones a la incapacidad psicofísica, total o parcial, que sea permanente. El daño moral está regulado en otra norma. Esto no es daño moral, no es daño extrapatrimonial. La norma prescribe un mecanismo particular. Lo que la norma indica es cómo resarcir este perjuicio. Ahora vamos a ver en qué consiste ese perjuicio. E intenta dar una solución a debates muy frecuentes en la jurisprudencia, que es básicamente el mecanismo que hay que utilizar para establecer la indemnización. ¿Con cuánto dinero, recordemos, indemnizo a esta persona, a esta chica de 21 años que sufrió todo esto? ¿Cuánto dinero es justo o alcanza para un pleno resarcimiento a esta víctima que sufrió ese daño? Y el segundo, en segundo lugar, la norma establece un sistema de presunciones, lo que se llama presunciones hominis, para los gastos médicos. Esto es un problema que ha sido histórico cuando ustedes no lo quiero tomar porque es un ejemplo muy feo, pero si ustedes han visto alguna vez un accidente de tránsito, la situación es tan extrema, tan trágica en el sentido para quien lo sufre, que no puede ir diciendo, mire, por favor, saquen una foto del bolso que se me rompió, de los gastos, del amoxidal que tuve que comprar, o de las gasas que tuve que comprar, o incluso del médico al que le voy a pedir factura al médico que tuve que ir a los 2 días. Toda esta serie de gastos que la víctima en lo inmediato no puede obtener pruebas que acrediten los gastos que genera, básicamente, valga la redundancia,
ahora la ley los presume existentes. Tiene derecho a reclamar gastos médicos y farmacéuticos e incluso de transportes en la medida en que sean razonables. Los taxis que se tuvo que tomar la persona para ir al kinesiólogo, lo que tuvo que ir a la consulta médica, no se puede a veces, o uno no vive la vida tomando registros probatorios de todo, la ley presume a favor de la víctima que si esos gastos guardan relación, se los indemniza. En tercer lugar, lo que nos dice esta norma es una pauta complementaria sobre las personas que no ven afectados los ingresos. Esto es muy importante porque hay fallos de la Corte. Imaginemos que esta chica en el comercio donde trabajaba no pierde el trabajo, puede seguir trabajando porque le asignaron tareas administrativas que puede estar sentada. Eso no significa que no tiene derecho a ser indemnizada. Es decir, que continúe, que no se vean afectados sus ingresos laborales, no significa que pierda el derecho a ser indemnizada. Y finalmente, un cuarto punto que establece esta norma es una pauta complementaria, que es que la víctima tiene derecho aunque reciba la prestación alimentaria de otra. Tiene derecho a reclamar aunque, por ejemplo, viva con la madre y el padre y son ellos quienes les proveen lo necesario para la vida cotidiana. Es decir, esa prestación alimentaria no veda el derecho resarcitorio de la víctima. Esto es un poco lo que regula la norma. Ahora vamos a desmenuzar todo, sobre todo la parte más matemática, que es la más difícil, si se quiere. ¿Qué es la incapacidad sobreviniente? Muy importante. La capacidad sobreviniente, la incapacidad sobreviniente es una inhabilidad, es un impedimento, es una dificultad de la víctima que es apreciable en algún grado para ejercer funciones vitales. El hecho dañoso genera en la víctima una pérdida o una minoración de potencialidades o aptitudes laborales o vitales para generar ingresos en el ámbito del trabajo o para lo que es su vida cotidiana. Por eso insisto en el ejemplo de la chica que yo les dije. No solamente no puede bailar, no puede trabajar estando parada más de 2 horas, pero también se va a la casa y tampoco puede siquiera asearse normalmente. Le cuesta bañarse, le cuesta limpiar su ropa, le cuesta limpiar su casa, etc. Entonces, en el ámbito laboral y en el ámbito vital. La incapacidad sobreviniente es un daño personal, es un daño patrimonial, sin perjuicio de que esa misma incapacidad puede ser una lesión que dispare otras consecuencias. Por eso les digo que eso se analiza aparte. ¿Qué otras consecuencias están pensando? La más obvia, el daño moral, el sufrimiento espiritual que genera ser víctima de un daño de estas características. ¿Cuáles son las afectaciones a las aptitudes que puede desarrollar una víctima? Esta incapacidad, esta inhabilidad o impedimento, dificultad de la víctima para realizar funciones vitales. ¿De qué tipo son? Y la propia norma los dice. Habla de actividades, o sea, esa incapacidad frustra o dificulta actividades laborales o productivas, por un lado, que son las referidas a la capacidad del sujeto para producir ingresos en trabajos remunerados. En el caso de nuestra chica en el ejemplo, bueno, ahora tiene que volver a su trabajo y decir que no puede estar más de 2 horas paradas. Eso quizás le genere perder el trabajo, le genere no de poder realizar tales o cuales tareas, etcétera, etcétera. O quizás, como vamos a ver, no va a poder trabajar el día de mañana como profesora de danza, como era ese su proyecto. Pero por el otro lado, la norma habla de actividades no laborales, que es lo que se llama la incapacidad vital o genérica, que son aquellas que versan, actividades que versan sobre otros aspectos de la vida, pero que necesitan del físico. Nosotros subestimamos a veces la importancia de nuestro cuerpo. Estamos hablando de bañarnos, nuestra higiene, tareas domésticas, todo lo que hacemos en nuestra casa. La persona que se sube al techo a sacar las ramas para que no se tape la canaleta, cortar el pasto, acomodar el jardín, sacar la basura, todo eso necesita un físico. Si ustedes, ojalá que no nos ocurran nunca, pero si el día de mañana no podemos más hacer esas cosas, necesitamos a que alguien las haga. Porque no podemos vivir tapados de basura, no podemos dejar que el techo se derrumbe, no podemos dejar de lavar nuestra ropa. Y si tenemos que hacer que alguien haga esas tareas, ¿qué tenemos que hacer? Abonar. Entonces, el daño patrimonial existe de una u otra manera. Entonces, la incapacidad se indemniza en sí misma. Esto es un gran debate eterno, la jurisprudencia no se indemniza. Lo que se indemniza, lo que se computa al indemnizar la incapacidad o la disminución en esas potencialidades de la víctima, es el equilibrio el desequilibrio espiritual que genera, cuando hablamos de daño moral, o bien las erogaciones que genera la incapacidad, es decir, los perjuicios patrimoniales que genera, sea en términos de, como esto me van a ver que insisto, en actividades laborales o productivas, sea en términos de actividades no laborales, pero que tienen que ver con lo vital, con y sobre todo más que nada con lo doméstico, que es donde más evidente se hace. Cuando hablamos de incapacidad, la indemnización de la incapacidad sobreviniente, estamos hablando de la incapacidad permanente, es decir, una vez ya transitado el periodo de curación, una vez que la ciencia o el médico, imaginemos al médico que le dice a la víctima, hasta acá hicimos todo lo posible, ahora tu cuerpo, tus capacidades, tus aptitudes que restan son estas. Y quizás
no son las que tenías antes del hecho dañoso. Seguramente están disminuidas. Por eso hablamos de incapacidad permanente. La incapacidad transitoria es la incapacidad que tenemos cuando estamos internados, cuando nos están curando, cuando estamos en el taller, digamos, y nos están arreglando. Eso se resarce independiente. A lo que nos interesa a nosotros es la incapacidad ya permanente. Finalizada la etapa de curación, ¿cómo quedó nuestro cuerpo? ¿Cómo quedó el cuerpo de la víctima? ¿Cuáles son sus actitudes que se han visto frustradas? Eso es, a partir de ahí nos interesa como lesión indemnizable, ¿sí? Vamos al punto más difícil, que es cómo indemnizar esta incapacidad permanente, sea total o sea parcial. Por supuesto, cuando hablamos de tipos de incapacidad, yo les dije incapacidad total, perdón, incapacidad permanente o transitoria. Por supuesto que la incapacidad puede ser total o parcial. La incapacidad se mide, es mensurable. Después ahora vamos a ver cómo. Lo que significa que puede ser total cuando la entidad supera un cierto umbral, lo cual depende de si uno se tiene a la legislación laboral o lo que dicen las pericias médicas, o puede ser parcial, ¿sí? Que ocurre en muchos casos donde es solo una parte de esas potencialidades las que se ve afectada. Lo primero que hay que hacer en un proceso judicial, cuando se debate el resarcimiento por un daño de estas características, es mensurar esa incapacidad, mensurar la incapacidad que permanente, sea total o parcial, es decir, definir cuál es la incapacidad que tiene la víctima que está reclamando un resarcimiento. En general participan médicos legistas, médicos peritos, que pueden o no ser de una cierta especialidad médica. Por supuesto, si hay alguna lesión concreta, interviene un médico, si lo hay disponible, específico de esa parte del cuerpo, como va a ser un traumatólogo o un legista general, que lo que hace es constatar las lesiones sufridas y las pondera mediante lo que se denominan baremos o tablas que estandarizan y asignan un valor o porcentaje a los distintos tipos de lesiones de acuerdo a un porcentaje total, que se denomina total obrera. Los baremos en realidad son muy frecuentes en el derecho laboral, esto seguramente lo han escuchado si han tenido algún amigo que ha sufrido un accidente de trabajo. Son tablas que permiten sistematizar y estandarizar las determinadas lesiones psicofísicas que sufre una persona y asignarles una cuantía total en términos de un porcentaje total que se denomina total obrera, que es obviamente un porcentaje abstracto de un trabajador genérico. A veces después eso puede estar complementado por las características particulares de cada caso. Por ejemplo, no sé, un brazo lastimado 5%, un brazo lastimado con dolor de cadera 15%, y así sucesivamente. Los baremos son una herramienta útil, no agotan todas las herramientas que pueden utilizar los médicos y los peritos, mejor digo, para cuantificar una incapacidad, pero son una herramienta sin duda importante. Lo que no significa que el 20%, 30% que cuantifique el médico significa que es esa la incapacidad que hay que necesariamente indemnizar. Puede una incapacidad tener un valor determinado, imaginemos relativamente bajo, pero que, dadas las particulares características del caso, tener una significancia económica mucho mayor. Les doy un ejemplo. Tomás Marino, quien está aquí, quienes están viendo, es lesionado, alguno de ustedes me choca con el auto, y me genera una lesión en mi pie que me genera una molestia irreversible. Imaginemos que es una molestia que la voy a tener siempre. Y me molesta el tobillo, me incomoda. Bueno, probablemente si yo voy a juicio, un médico me va a evaluar y va a decir, bueno, por este tobillo con dolor, Tomás tiene una incapacidad laboral del 10%. ¿Sí? Entonces quizás, para un caso genérico como el de Tomás, las indemnizaciones van a apuntar van a depender en mayor medida de ese valor 10% que encontró el perito en ese juicio. Pero imagínense que Tomás Marino no es la víctima, sino que la víctima es Messi. Lionel Messi, que juega, uno de los mejores jugadores del mundo, que juega en el Barça, donde gana una cantidad de dinero que no entraría en los ceros en esta pantalla que tengo. En ese caso, esa lesión en particular no repercute económicamente como repercute en Tomás, porque un dolor en el tobillo de Tomás es, bueno, qué sé yo, me molestará cuando cargo a mi hijo para jugar. Pero un dolor de esas características en un jugador de fútbol profesional puede tener una significancia, primero puede ser el final de su carrera, y tal vez lo sea, y la significancia económica y patrimonial va a ser muchísimo mayor. Por lo tanto, la mensura pericial o médica que se haga de la incapacidad no necesariamente significa una identidad con lo que luego va a ser la entidad de la indemnización. Siempre es importante analizar cada caso concreto. No es lo mismo que le duela un dedo a Tomás Marino a que le duela el dedo a Horacio Lavandera, que es un concertista de piano. En mi caso, quizás eso tiene una repercusión patrimonial mucho más leve. En el caso de un pianista concertista, quizás es el final de su carrera y la necesidad de encontrar un nuevo oficio. Entonces,
siempre es importante evaluar en cada caso concreto. Luego de mensurar la incapacidad, tenemos que definir cómo cuantificamos el resarcimiento. Y es acá donde la norma nos da más cantidad de información, que es la parte más confusa del artículo 1746, cuando lo leímos, que decía un capital tal que puesto a toda esa serie de información que nos dice, voy a poner la norma en pantalla, vieron que dice que la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de modo tal que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agota el término en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Ese giro, que es bastante confuso, lo que nos abre es la pregunta a cómo cuantificar el resarcimiento, cómo definir la indemnización. Y acá aparecen distintos criterios, que existían un debate muy amplio que existía antes del Código Civil y Comercial, y un debate que creo que yo, esto es mi opinión personal, es bastante dado con el nuevo código. Esto lo digo porque el programa habla de conveniencia o no de utilizar fórmulas matemáticas. Está bien la pregunta, yo creo igual que no es conveniencia, yo creo que la ley obliga a utilizar fórmulas matemáticas, pero ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los criterios que existen para cuantificar el resarcimiento por incapacidad sobreviniente? El primer criterio son los llamados criterios cualitativos, o los criterios circunstanciados, o podemos llamar no matemáticos. Es lo que muchos llaman la prudencia judicial, nombre que en sí es bastante capcioso. ¿Qué es la prudencia judicial o el criterio no matemático o circunstanciado? Es una amplísima corriente jurisprudencial que entiende que la indemnización del daño patrimonial por lesiones a la integridad psicofísica, total o parcial, no tiene que estar sujeta a ningún tipo de cálculo matemático y debe ser establecida evaluando las circunstancias de cada persona. Entonces, lo que hace el juez es enumera las características de la persona. Es una chica de 21 años que trabaja de esto, estudia profesora de danza, esto, y luego explicita un número que considera justo o prudente que sea la indemnización. ¿Sí? Teniendo en cuenta que imagínense, les leo de memoria alguna sentencia que he leído, teniendo en cuenta que la víctima tiene 21 años, es empleada de comercio, teniendo en cuenta que se dedica a estudiar había dicho profesora de danza, etcétera, 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 considero justo que se le indemnice con 1.500.000 pesos. Este es el criterio cualitativo y circunstanciado y no matemático. El problema de este método, ustedes se darán cuenta del ejemplo que acabo de hacer, que no es una exageración, sino que opera en los hechos así, es que es bastante arbitrario, porque no hay ninguna razón que pueda dar el juez para explicar por qué de esa serie de características que tiene el caso se sigue esta indemnización y no otra. ¿Por qué 1.500.000 y no 150 pesos o 300 millones? No está claro el pasaje de estas premisas a esta conclusión, ¿sí? Es un problema de motivación de la decisión jurisdiccional. Ese es el primer problema, la arbitrariedad, y el segundo es que no es compatible con la regla del 1746. En 1746 dice que el juez tiene que encontrar un capital cuyas rentas cubran, etcétera, etcétera. Decir un número, 1.500.000, no nos explica cómo ese 1.500.000 constituye un capital cuyas rentas cubran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces significa que es un método incompatible con el derecho vigente, ¿sí? Esto es importante. El criterio de la prudencia judicial no matemático es un criterio incompatible con el derecho vigente y no cumple además con un estándar de motivación de las decisiones judiciales. El segundo criterio es el mal llamado criterio matemático o el criterio del uso de fórmulas matemáticas, o algunos llaman fórmulas actuariales o fórmulas de capital humano. Sería la postura completamente opuesta a la que acabamos de ver. ¿Qué dice esta posición? Que es además la que prevé el artículo 1746. Acá doy mi opinión, puede ser debatible esto, yo creo que es bastante claro. Lo que postula esta posición es la utilización de fórmulas o cálculos que permiten establecer una indemnización que cumpla con los recaudos previstos en la ley. Es decir, la regla detrás de estas fórmulas, que son varias, hay distintos tipos de fórmulas, pero todas apuntan a lo mismo, la idea es esta: si la incapacidad sobreviniente genera un costo futuro, ¿cuál es el costo futuro? Los ingresos que no voy a tener por trabajo, más los costos que me siguen de la afectación a mis capacidades vitales. ¿Se entiende? Todo lo que no voy a ganar. Imaginemos que esta chica, en vez de trabajar empleada, era autónoma. Realizaba, por ejemplo, un trabajo muy físico, no sé, era fotógrafa, era artista plástica, lo que sea. Bueno, en ese caso, como su oficio depende de su físico, quizás pierde ingresos económicos, laborales, pero además sumamos los costos que le genera sus actividades vitales afectadas.
recordemos, lavar, planchar, todo lo que hacemos todos los días nosotros en nuestras casas, y que ella va a tener que contratar a alguien para que la haga sin sufrir dolor. Esos costos futuros, todo ese dinero futuro, dice esta posición, es menester traerlo a hoy y entregárselo como indemnización. Es decir, la indemnización se representa por el valor que tiene hoy toda esa suma de dinero futura, que se traduce en esos dos aspectos, insisto, en la pérdida de ingresos laborales como en los costos de sustitución de actividades económicamente valorables. ¿Se entiende esto? Pueden decirme en el chat si no se entiende, pues es la parte más ¿Puede difícil. repetir? Sí. El perjuicio patrimonial que deriva de la incapacidad sobreviniente tiene, en los dos aspectos que la norma menciona, puede ser entendido como costos futuros que esta persona, imagínense el accidente de la chica que les dimos ejemplo, sus problemas económicos el día de mañana va a ganar menos por su trabajo y el día de mañana va a tener que pagar para que alguien haga algo que ella ahora no puede hacer. ¿Se entiende? Todo eso es dinero. Es la realidad, es dinero. Dinero que no entra, dinero que se va, injustamente, en ambos casos. Esas dos dimensiones, que son dos caras de una misma moneda, que es el perjuicio patrimonial generado por la incapacidad sobreviniente, no es un perjuicio que tiene hoy. Porque esta chica hoy no perdió su trabajo, lo perdió quizás hoy, pero lo pierde el mes que viene, y el otro y así hasta el día que se muera, porque su incapacidad ya es irreversible. Entonces es un perjuicio que continúa hasta una edad que podemos fijar como límite, después podemos discutir si es la edad en que se hubiese jubilado, etcétera, etcétera. Pero es un perjuicio futuro. ¿Se entiende? Todos estos son problemas que la persona hospitalizada va a pensar, uy, la que se me viene. Voy a tener problemas en mi trabajo y voy a tener problemas en mis actividades diarias vitales. Esos problemas, que es, insisto, perjuicios patrimoniales, es dinero futuro que se puede traer al presente. Ahora vamos a ver cómo. Y entregárselo como indemnización. Entonces la indemnización se identifica con ese perjuicio patrimonial, con el valor que tiene hoy ese dinero futuro, esas sumas de dinero futuro que representan el perjuicio patrimonial. La idea es entregarle a la víctima, porque yo no puedo llamar todos los meses a mi victimario y decir, che, ¿te acuerdas cómo me chocaste hace un mes? Bueno, me tenés que dar lo que este mes no voy a ganar y lo que este mes voy a gastar en una persona que me ayude con planchar la ropa y en una persona que me va a ayudar a sacar las ramas del techo. Y al mes siguiente, che, ¿te acuerdas cómo me chocaste hace 2 meses? Bueno, yo este mes también voy a tener problemas para trabajar y así hasta el día que se muera. Entonces, como el derecho entiende que el derecho no, se ha entendido la jurisprudencia y la ley entiende que ese tipo de indemnización es completamente impráctica, lo que la indemnización consiste es entregar una indemnización única que traiga a hoy, al presente, el valor económico de ese dinero futuro. ¿Se entiende? Más o menos. Insisto, Profe, esto tengo después. una pregunta. Sí. ¿Cómo se calcula la inflación? Ahora vamos a ver la minucia técnica y no los voy a apabullar, pero es importante. El tema de la inflación es muy complejo. Pero está bien la pregunta. Si me la olvido, déjamela en el tintero ahí para cuando hablemos Dale, de gracias. la parte más técnica. Sí. Okay. La pregunta es, que está vinculada con lo que acaba de preguntar, ¿cuál es tu nombre? Que no te vi, no veo acá un montón de caras. Oriana. Oriana hace una pregunta que está bien y se vincula con esto. Con la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos, Tomás, ese valor que tiene hoy todas esas sumas de dinero futuras? Y ahí aparecen una serie de fórmulas, que son fórmulas muy cotidianas, que cualquier estudiante de economía o de contaduría las sabe y las maneja a diario, porque son fórmulas de matemática financiera, pero nosotros los abogados nos ponen doma de hoy, se nos explota el cerebro de susto y decimos, no, matemáticas, si yo vine acá para no ver un número nunca en mi vida. Bueno, existen fórmulas que no son complejas, que permiten, algunas con virtudes y con críticas posibles, que permiten hacer ese cálculo, calcular qué valor tiene hoy, es decir, qué indemnización le tengo que dar hoy a una víctima que represente esos costos futuros, sea costos en términos de pérdida de ingresos como egresos injustos. Y eso comenzó a utilizarse, la más famosa, creada en 1978 por la Cámara Nacional del Trabajo, la Sala Tercera, creada por un autor que ustedes han leído seguramente, que es el doctor Guibur. ¿Sí? Seguramente si han estudiado Teoría General de Derecho, lo han escuchado. Lo que hizo fue crear una fórmula que permite hacer ese cálculo. Lo usó en 1978 y en el derecho laboral se utilizó un montón. Después se creó otra, a partir de algunas críticas que hizo la Corte Suprema, el mismo Guibur, en la Cámara Nacional del Trabajo, Sala Tercera, la mejoró un poquito, con algunas críticas también que se le pueden hacer, pero la mejoró un poco en lo que se denomina la fórmula Méndez. Fórmula Méndez también de la Cámara Nacional del Trabajo, Sala Tercera, en el 2008. ¿Sí? A partir de una crítica que le había hecho la Corte en un fallo que se llama Brostegui. Y finalmente, ya en el ámbito contemporáneo, un profesor de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, que se llama Hugo Chiarri, creó una fórmula que me parece que sin duda es la más
completa de todas, que la jurisprudencia la terminó llamando fórmula HR, lo cual me parece muy bien porque es bueno darle el nombre de su propio autor. Ahora vamos a tu pregunta, Maximiliano. ¿Qué hacen estas fórmulas? Estas fórmulas lo que hacen, insisto, es calcular el valor presente de dinero futuro. Es lo que dice la norma, es permiten encontrar un capital que, puesto a un cierto interés, permite periódicamente retirar lo que es la entidad económica de la capacidad perdida. Lo que permiten estas fórmulas es lo que dice la ley, que es obtener un capital cuyas rentas cubren la disminución de la aptitud del damnificado para esos dos polos de daño, para lo que es la actividad productiva o para lo que es la actividad económicamente valorable, que no es laboral, que es la vital, que ya hablamos, ¿sí? Para hablar de la inflación, o para hablar de los tipos de fórmula, espero que quiero ver cómo estoy de tiempo, porque si entro a hablar de inflación y números, los puedo llegar a complicar un poco. ¿Qué hacen estas fórmulas? Insisto, estas fórmulas tienen una serie de variables, que no es necesario que las conozcan todos ustedes en detalle, pero estas fórmulas evalúan la edad que tiene la víctima, los ingresos que tiene la víctima, evalúan la incapacidad que fue fijada por el perito, 30%, 20%, 80%, y establecen una edad límite, es decir, hasta cuánto tiempo tengo que considerar que se produjo ese perjuicio patrimonial. Algunos hablaban de los 65 años, otros hablaban de la edad jubilatoria que le corresponda a la persona, otros hablan de la expectativa de vida, hay que estarse a la edad probable en la que va a fallecer, que el INDEC todos los años o cada varios años publica la esperanza de vida de las personas en las distintas zonas del país. Y finalmente, una tasa de descuento. ¿Qué es una tasa de descuento? Esto no los quiero complicar, pero cuando ustedes traen dinero futuro hacia el presente, esto no sé si hay alguno que también ha trabajado en algún banco o en alguna oficina, cuando ustedes prestan dinero y dicen, bueno, yo te presto 10 pesos, me lo devolves en un año y me devolves 12 pesos. Te doy 10 pesos, me devuelves 12. Hay un interés del 20%, ¿sí? Ustedes le están cobrando a la persona un 20% por prestarle ese dinero. Entonces, esos 12 pesos del futuro hoy son 10 pesos. Hay una relación intertemporal donde la persona está dispuesta a devolver el 20% más por tener hoy un dinero. Dame hoy 10 pesos y te devuelvo 12 mañana. Las tasas, eso es una tasa de interés, opera hacia el futuro. La tasa de descuento es lo mismo, pero a la inversa. Dame, esa misma lógica se puede aplicar a la inversa. ¿Cuánto dinero representa hoy 12 pesos de un año, dentro de un año? Bueno, si aplicas una tasa de descuento del 20%, ese dinero futuro de 12 hoy vale 10. Yo creo que tengo... Esperen, porque no, sí, veo algunas caras. Esperen. Tengo un... ¿Cómo que se llama? Estoy fuera de... Incapacidad sobreviviente. Creo que esto les va a servir mucho mejor para entender. Acá. Vamos a amplificar. Y yo me vengo acá al Zoom. Y puedo compartir pantalla. Tuki. Y aprieto por acá. Díganme si ahora ven la pantalla compartida. Sí. ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve. Bien, nosotros, insisto, teníamos el 1746, ahí en negrita van a ver lo que nos pide. Nos dice, para indemnizar este daño necesitamos un capital cuyas rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar esos dos polos de actividades, las productivas y las económicamente valorables. Ya habíamos visto todos los otros, yo en estas filminas tengo otras, lo que les había dicho, lo de los métodos, acá, los métodos de, por un lado, la prudencia judicial y el rechazo al uso de fórmulas indemnizatorias. Vemos que hay unos de las fórmulas matemáticas del otro lado y hay un criterio mixto que vamos a ver ahí por abajo, pero por supuesto es una mixtura entre los dos. El prudente arbitrio es este que les dije, que es arbitrario. Teniendo en cuenta esto, esto y esto y esto, considero que el número tiene que ser este. ¿El problema cuál es? Un problema lógico. No sabemos cómo se llega a ese valor. Las virtudes ya las trabajamos, insisto, los inconvenientes que no es verificable, que no es compatible con la ley y tiene un problema de control. Esto no es complejo. Lo que es complejo es esto, la determinación de un capital cuyas rentas cubran una disminución del damnificado para realizar dos tipos de actividades. Y acá aparece el problema de las fórmulas matemáticas, que las rentas capitalizadas, fórmulas matemáticas, todos estos nombres para el mismo fenómeno. ¿Qué es lo que se hace?
el método de las rentas capitalizadas y el uso de fórmulas matemáticas, que es lo que le estaba explicando recién. El valor presente de un dinero futuro. Todas estas fórmulas lo que hacen es, insisto, todos estos perjuicios económicos futuros se los trae a un valor actual de manera de darle a la víctima una única indemnización, evitando eso que yo les decía en un ejemplo que es un poco chistoso, pero es real, de cobrar una indemnización periódicamente, algo que es inviable en términos prácticos. Entonces, ustedes ven en la pantalla, no sé si ven mi mouse cuando yo lo muevo o no lo ven. Sí, se ve, perfecto. Ustedes ven acá el valor presente de 1.920 pesos, que es un ejemplo X que puse. Si ustedes a 1.920 pesos los llevan hacia el futuro en un año, tienen 2.000. Imagínense que le dicen, che, Carlitos, te presto 1.920 pesos, pero vos en un año me tenés que devolver 2.000. Listo, un típico contrato de préstamo. ¿Un préstamo a qué tasa? A un 4% anual. ¿Sí? Porque esa es la tasa, es la diferencia que pagué ese capital. A la inversa, es lo mismo decir que el valor presente de estos 2.000 futuros es 1.920. Es lo mismo, la tasa de descuento resta valor a un futuro que está presente. Y ustedes dirán, pero ¿por qué a la víctima hay que descontarle este dinero? Porque la tasa de descuento significa que la víctima va a cobrar menos. Es decir, no va a cobrar la suma de 10 pesos más 10 pesos más 10 pesos más 10 pesos. Y esto es importante con el gráfico que sigue. Todas estas rentas futuras que están viendo acá, que son los perjuicios que mes a mes va a tener nuestra chica de 21 años que estudiaba danza, etcétera, etcétera, hasta el día en que quizás se muera o se jubile, todas estas sumas de dinero, ¿por qué hay que traerlas al presente haciéndole un descuento? Bueno, porque en realidad, técnicamente, ella no tiene derecho a cobrarlas ahora, tiene derecho a cobrarlas cuando el perjuicio se genere, que va a ser el mes que viene, y el otro mes, y el otro mes. De alguna manera, y esto entre 35 pares de comillas, está teniendo un beneficio en obtener todo ese dinero hoy, que en realidad es un perjuicio futuro. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, todos estos perjuicios que ustedes están viendo acá, se lo damos hoy a la víctima, y para eso, como es dinero futuro, y lo trasladamos al presente, hay que hacer un descuento a una cierta tasa de interés, a una cierta tasa, se llama tasa de descuento. ¿Por qué? Porque es justo, porque si no, insisto, se está generando un enriquecimiento. Porque en definitiva ustedes pueden pensar, parezco un diablo pensando esto, pero pueden pensar que la víctima, este dinero todavía no lo necesita. Entonces este dinero se lo damos acá y durante todo este tiempo lo ponen en el banco a generar interés y se hace una ganancia que es indebida. Es injusto para el demandado, condenado, adelantarle todo el dinero que él tendría derecho a pagárselo, si se quiere, en cuotas en el futuro. No sé si se entiende, estoy siendo lo más gráfico que puedo. Por lo tanto, todas estas sumas de dinero que, insisto, equivalen a las actividades laborales, a los costos, a las pérdidas de ingresos laborales y a los costos derivados de actividades no laborales que ahora tiene que pagar, lo que se llama costo de sustitución, estos dos perjuicios económicos que generan perjuicios económicos futuros, se los trae al presente a través de una tasa de descuento. Eso es lo que hacen las fórmulas matemáticas. Traducen a un valor presente una suma de valores económicos futuros. Es eso nomás lo que hace. Voy a la pregunta que hizo Oriana, ¿no? Sí. Vos decías la inflación. Cuando uno hace estos cálculos, sacando detalles muy minuciosos que no quiero decírtelos para no complicarte, pero este tipo de... Como este dinero se lo entregas todo hoy, la inflación en principio no debiera ser importante porque vos el dinero se lo estás dando hoy para que ya el dinero en el bolsillo de la víctima haga lo que quiera. Lo puede poner en el banco, comprar un bien que no se devalúe, etc. Entonces a vos la inflación no te repercute. Después podemos debatir cuáles son las variables que hay que usar para esta fórmula y ahí los jueces a veces sí la inflación se las hace difícil porque hay que, por ejemplo, imaginemos que a la chica de 21 años ganaba en su trabajo 30.000 pesos hoy, 30.000 pesos, 40.000 pesos por mes. Pero el juicio es en 5 años, ponele, la sentencia. Y 40.000 pesos quizás en 5 años alcanzan para comprar un paquete de Oreo y una Coca-Cola de 600 centímetros cúbicos. Entonces, sería injusto que para calcular su indemnización se utilice 40.000 pesos, cuando en realidad hay que usar, bueno, la representación actual de esos 40.000 pesos. No sé si me siguen. Entonces ahí sí la inflación hace complicado el uso de estas fórmulas. En general, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la provincia es hay que usar valores actuales. Si la sentencia llega mucho tiempo después del accidente, no hay que usar valores históricos. Es decir, no, hace poco en la Corte analizó un caso donde a una víctima se la indemnizó a partir de considerar que ganaba 450 pesos por mes. Pero porque el accidente fue en el 99, donde algunos de ustedes no habían ni nacido, y en el 99 existía lo que se llamaba la ley de convertibilidad, donde un peso equivalía a $1 y 450 pesos convertibles a dólares era un salario. Pero hoy 450 pesos
no quiero ni hacer chistes de para qué nos alcanza esa cantidad de pesos. Por lo tanto, ese uso de la fórmula estuvo mal. La Corte dijo, no, usen la representación actual de esa ganancia pasada. En ese punto sí la inflación hace difícil el uso de las fórmulas. Acá tienen cuáles son las fórmulas más difundidas, perdón, se me pasó el título. Son las que les mencioné recién. Si quieren, tomen rápidamente nota. Yo después les paso esta filmina. La fórmula Woto, la fórmula Méndez y la fórmula Chiari. Ahí van a ver que tienen las... estoy viendo ahora porque esto termina a 4:30. Tienen distintas características. En definitiva, la fórmula Woto, el error o la dificultad que contiene, la fórmula Woto no permite computar la variabilidad de los ingresos de la víctima. ¿Qué significa esto? Que fíjense en el ejemplo que yo les di al iniciar la explicación, que dije, esta chica tiene 21 años, trabaja como empleada de comercio, pero está haciendo un profesorado de danza, lo que significa que quizás trabajar en un comercio no era la expectativa para toda su vida, capaz no quiere todo el tiempo trabajar en un supermercado, o en un local de ropa, o en un local de telefonía celular, o cualquier empleo de los que todos hemos tenido en nuestros inicios de nuestra vida civil, de cuando estamos tratando de obtener nuestro mango por fuera de lo que nos pueden proveer nuestros padres. Entonces significa que pareciera que si utilizamos ese ingreso que obtenía en ese comercio, puede ser injusto si lo utilizamos para calcular lo que es todo el perjuicio que va a tener el futuro durante el resto de su vida. Porque alguien puede decir, bueno, mire, trabajaba en ese momento que era joven en ese lugar, pero estaba estudiando, estaba capacitándose para obtener seguros de ingresos mayores. Entonces, la fórmula Woto, algo que se le criticó mucho, es que cristaliza, saca una foto de la víctima en la edad que tiene, pero, si se pueden algunos decir, injustamente esa foto la replica por el resto de su vida. ¿Se entiende? Eso puede ser injusto. Y puede ser muy injusto sobre todo en personas que tienen un perfil de capacitación muy alto. Imagínense, no sé, que ustedes están trabajando en un trabajo muy mal remunerado, imagínense, es el único con el que tienen un recibo de sueldo, pero están en 5º año de la carrera de Derecho y están aplicando para una beca en una maestría en tal universidad, o sea, es que están teniendo una formación muy buena y muy sólida. Sería muy injusto que si tienen un accidente, el juez compute, no, mire, yo voy a tomar el recibo de sueldo de esa gomería en la que le pagan 15 pesos el día y no computar todas las proyecciones y las potencialidades que existen con toda esta formación que este alumno o esta alumna está teniendo en esta carrera. Entonces, es injusto tomar ese ingreso y replicarlo. La fórmula Méndez intenta solucionar ese tema, porque esta crítica que yo les estoy haciendo la hace la Corte Suprema en el fallo de Aróstegui, que ustedes están viendo ahí en pantalla, que está por acá. Aróstegui dice, guarda, no congelemos el ingreso de la víctima. Entonces lo que hace el doctor Guibur, hace 2 modificaciones. Por un lado, se modifica la edad productiva, se toma un límite de 75 años en lugar de 65, lo cual extiende el resarcimiento. Se modifica la tasa de descuento a un 4% en lugar de 6%, es decir, baja la tasa de descuento, lo que significa que la víctima recibe más indemnización, porque cuanto más tasa, más es el descuento. Esto funciona al revés que el interés, se la lleva a un 4%, y finalmente se emplea un modo distinto para calcular la variable ingreso. Lo que se hace en este fallo es calcular, se hace una especie de subfórmula, que no la voy a mostrar en pantalla porque se le van a agarrar náuseas, pero después la pueden estudiar. Se hace un subcálculo para calcular o para llevar matemáticamente a la práctica una premisa de que idealmente todos a los 50 o 60 años, sobre todo a los 60 años, podemos haber encontrado estadísticamente nuestro mejor ingreso posible. Es decir, a los 60 años, en general, cualquier profesión o oficio, encontramos la mejor situación económica posible y a partir de ahí o nos vamos a quedar o eventualmente incluso vamos a trabajar cada vez menos. Eso es una afirmación generalizadora, por supuesto en algún caso puede estar bien, en otros muchos casos puede estar mal, pero lo que se hace entonces es pensar en un ingreso que va a incrementarse hasta esa edad, de manera de no ser injusto con la víctima y cristalizar su fotografía, sobre todo cuando son más jóvenes, que puede resultar injusto. ¿Cuál es el problema del fallo Méndez? El problema del fallo Méndez es que matemáticamente, puesto en la práctica, este cálculo, lo que termina haciendo es tomar ese mejor ingreso posible de los 60 años y lo replica a toda la vida productiva de la víctima. Por lo tanto, es una suerte de, como que da vuelta el error a favor de la víctima, congela ese mejor hipotético ingreso a los 60 años y lo arrastra para toda la vida productiva de la víctima. Lo cual también es un error, porque lo que termina ocurriendo es que a los 21 años, en nuestro ejemplo, la víctima se le presume que ganaba lo que va a ganar a los 60 años, lo cual también puede ser, desde el punto de vista del demandado, que va a estar condenado a pagar el resarcimiento, es un error injusto. La fórmula Chiari supera todos estos problemas.
El profesor Guacciari, cuyos artículos recomiendo amplísimamente, todo lo que encuentren, tiene mucho publicado, que está en Google, lo pueden encontrar, es de difusión libre. La fórmula que él ha creado es superlativamente buena y supera estos problemas, porque permite captar la variabilidad de los ingresos. Porque además piensen no solo en esto, no solo piensen en una chica que trabaja en un comercio, no solo piensen en un chico que está trabajando, no sé, en un balneario, o sea, esos primeros trabajos que uno consigue, que a veces no son los ideales y no se vinculan con lo que uno está estudiando o para lo que uno se está preparando. Piensen en el ejemplo de un jugador de fútbol. Los jugadores de fútbol tienen un ingreso en una etapa, en un rango etario muy concreto de su vida, muy alto, y después decrece estrepitosamente, salvo que se dediquen a otras cosas o que se mantengan, pero nunca, no necesariamente van a ganar como ganaban en la cúspide de su carrera, que se vincula con una etapa muy temprana de su edad. Es un poco la situación inversa. Entonces, tampoco estas fórmulas Woto y Méndez captaban esa situación o distorsionaban la manera de calcularlo. Porque imagínense que a los 50 años un jugador de fútbol no puede ganar lo mismo que ganaba a sus 25, trabajando en el mejor equipo que pudiera tener, lo mismo un tenista o cualquier otro deporte de rendimiento que tenga ganancias bien remuneradas. Entonces la fórmula de Cherry permite, es una fórmula compleja, que permite captar la ascendente y descendente si es el juez el que, dado de acuerdo a los elementos de prueba que le aportan, puede libremente escoger los distintos tramos de ganancias. Por ejemplo, no sé si tengo acá algún ejemplo. Bueno, esta es la fórmula Woto. Acá les di un ejemplo. Esto después lo pueden leer. Esperen que pasa la fórmula Cherry. Acá. Valor presente de rentas que no son constantes, sino variables y probables. Insisto, lo que la fórmula Cherry capta es la variabilidad ascendente y descendente de los perjuicios patrimoniales que va a sufrir la víctima de acuerdo a las distintas etapas de su vida. Acá ustedes van a ver, esta es la fórmula de Cherry. Por supuesto, lo primero que van a decir, no, ya está, hasta acá llegué. No es necesario que entiendan la matemática, sino las relaciones implicadas en este tipo de cálculos. Lo que permite la fórmula de Cherry es que la renta deje de ser constante, problema que tiene Woto, problema que tiene Méndez. La variabilidad de la renta además puede ser probable, esto no es necesario ingresar ahora, esto lo hice para unas actividades de posgrado, puede además ser probable en el sentido de que nos permite calcular que el día de mañana esta chica puede obtener un ingreso y además el juez puede elegir cuán probable considero que va a ser ese incremento en el ingreso o incluso la disminución. Y además lo que hizo el profesor Acherry es algo muy inteligente, que es dijo, no hagamos las matemáticas, si nosotros ni para ir si vamos al supermercado y tenemos que calcular 3 números, sacamos el celular y lo hacemos. Ya a veces no usamos para todas las matemáticas, no nos sentamos a hacer los números a mano, sino creemos un aplicativo, aprovechemos la tecnología que haga más sencillo el uso. Entonces creó un aplicativo que ustedes, más allá de lo que ven, es muy sencillo, lo único que el usuario toca es lo que está en celeste, y permite decir, bueno, desde los 20 a los 35 años, voy a pensar que esta persona ganaba 100.000 pesos anuales. Y estoy completamente seguro, 100%. Después de los 35 a los 50 años, esta víctima voy a considerar que ganaba un poquito más, un 30% más. ¿Y por qué? Ya seguramente terminó su carrera, se estudió, se profesionalizó y seguramente se rebuscó para ganar más. Bueno, voy a pensar que ganaba 130.000. Y de los 50 a los 65 años voy a pensar que ganaba más todavía, porque bueno, tuvo más experiencia, seguramente tiene más clientes, etcétera, etcétera. Entonces, otro tanto por ciento más. Pero este aumento no estoy muy seguro, así que voy a decir que es 50%. Es decir, no estoy tan convencido de que sea así. Y finalmente, cuando se haga más viejita me va a matar cualquier persona que tenga de 65 a 75 años, cuando vaya creciendo en su edad y llegue a los 65, a los 75 en este periodo, bueno, voy a decir, baja sus ingresos, porque quizás ya no tiene tantas ganas de trabajar, porque quizás con menos dinero ya no tiene que mantener hijos, con menos dinero se las puede arreglar, y quizás con eso le alcanza. Y fíjense cómo esta evolución se va mostrando, y todo lo puede elegir el juez de acuerdo a los elementos que le aporta la víctima y que se discuten en el proceso. Esta fórmula claramente es superadora y permite captar, como este ejemplo, cualquier otro. Podría ser, por ejemplo, una curva así y que luego baje si es un deportista profesional, o quizás si es una persona que se está capacitando, bueno, empezar a incrementarse a medida que se capacita, termina su capacitación y luego obtiene mejores trabajos, y así cualquier tipo de ejemplo que se les ocurra, porque la vida es infinitamente variable. Entonces, lo que tiene de bueno la fórmula Cherry es que permite cumplir la directiva de 1746, permite elegir la cantidad de periodos, es decir, pueden optar la edad jubilatoria, la esperanza de vida, etc. Los tribunales hoy están utilizando en su mayoría la esperanza de vida o la edad jubilatoria. ¿Sí? Son en general los criterios que más se utilizan. Y permite establecer periodos de ingresos tomando de manera variable la renta a la hora de operar con la fórmula. Esto es muy bueno
y además es más justo, insisto, porque se puede amoldar el cálculo a las características particulares de cada caso. Yo esto después se los voy a pasar, insisto. Lamento que tengo que ver ahora mi rostro nuevamente. Una idea para terminar, que me quedan 12 minutos y así hacemos algunas preguntas, que veo. ¿Puedes subir el Power Campus? Sí, por supuesto, y ahí veo un video de YouTube que no sé qué es. Ustedes van a ver que en el artículo 1745 habla de la indemnización por el fallecimiento. La indemnización por fallecimiento, estamos hablando en el supuesto en donde, vamos a llevar un poco tétrico el caso, esta chica que estudiaba danza, que trabajaba en tal lugar, etcétera, etcétera, esta chica fallece. Por lo tanto, se abren otra serie de consecuencias que, por supuesto, no la tienen a la víctima principal como acreedora, porque al fallecer ya no tiene derecho a reclamar absolutamente nada, sino sus deudos, es decir, qué puede reclamar su familia como indemnización. Fíjense que lo que nos dice, insisto, acá estamos en el ámbito patrimonial, no en el ámbito moral. La indemnización consiste, por un lado, cuando la persona muere, en los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima, es decir, el causante del daño tiene que pagar los gastos de asistencia y funeral. Gasto de asistencia, por supuesto, si hay algún intento de salvar su vida y luego fallece, y los gastos de funeral, e incluso tiene derecho a repetirlo aquel que los pague. Imaginemos que alguna compañía de seguros paga ese funeral, tiene derecho a esa compañía a repetirlo a quien le corresponda, incluso cuando es en razón de una obligación legal, los puede reclamar a quien causa el daño. En el inciso B se habla de lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años con derecho alimentario, de los incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados judicialmente. Acá nos está diciendo quién tiene derecho a requerir la indemnización, que son los lucros o ganancias del fallecido. El inciso B, estamos hablando de las ganancias del fallecido, es un aporte alimentario que comprende todo aquello que la víctima habría destinado a los damnificados como sostén y ayuda. Nuestro caso de la chica de 21 años quizás no es el ideal porque, por supuesto, capaz no tenía hijos, no estaba casada, no tenía hijos a su cargo, pero imagínense que esta persona era mayor, tenía 50 años y estaba ensamblada en una familia, marido, mujer y 2 hijos. Por supuesto, marido, mujer, marido, mujer, mujer, en la estructura familiar que ustedes gusten. En ese caso, lo que contempla la norma como indemnización es el aporte alimentario comprensivo de todo lo que la víctima habría destinado a los damnificados. Es una prestación de carácter alimentaria, hay que atender a las condiciones de vida, de salud, de esparcimiento, lo que razonablemente podían esperar de acuerdo a la situación económica que esa persona tenía, ¿sí? Esto es un derecho propio, es un daño personal del cónyuge que sobrevive o el conviviente y los hijos menores de 21 años con derecho alimentario o los incapaces o con capacidad restringida. En este caso, este tipo de resarcimientos implica calcular unas cosas muy puntuales. Tienen que tener en cuenta la capacidad productiva de la víctima, hay que ver cuánto ganaba, pero además no solo cuánto ganaba. Porque no es que, bueno, esta persona ganaba 50.000 pesos, listo, el marido tiene derecho a cobrar esos 50.000 pesos más todos los... No, de los ingresos de la víctima hay que indagar, no la totalidad del ingreso, sino ver cuánto de todos esos ingresos los destinaba a su familia, porque hay que descontar los gastos personales, los gastos profesionales. Imaginemos que una profesional, no sé, una contadora, bueno, tenía gastos de su estudio, pagaba algún sueldo, tenía gastos personales, etc. Y hay un saldo remanente que destinaba y volcaba a su vida familiar. A ese saldo hay que estar atento para definir cuál es la indemnización de la familia. También hay que estar atento a la edad probable, no solamente la edad probable de la víctima, es decir, bueno, murió a los 50 años, ¿cuánto creemos que hubiera vivido? Algo para lo cual los jueces utilizan la esperanza de vida, pero también hay que ver qué edad tienen las distintas personas que reclaman el resarcimiento. Por ejemplo, el hijo menor de edad, hay que estar al límite de los 21 años, que lo marca la norma, salvo que sea incapaz o con capacidad restringida. A los 21 años finaliza. Si esa persona, si el hijo tenía 20 años, tiene solo derecho a 1 año de esos ingresos o de esa ayuda económica frustrada. Pero lo mismo ocurriría si en esta mujer de 50 años, por ejemplo, su marido tiene, no sé, 75 años, una persona más grande. Bueno, de los 75 está solo 4 años de alcanzar la esperanza de vida para un varón bonaerense, entonces solo 4 años tiene derecho a reclamar esta indemnización. ¿Se entiende? Hay como límites de edades que tienen que ir sopesando para no dar extensiones de resarcimiento que no se condicen con lo que efectivamente va a ocurrir. Lo mismo la independencia económica de los hijos, la cantidad de miembros de la familia. Por supuesto, si es una familia muy numerosa, bueno, el monto es único y hay que repartirlo. Cada uno tendrá una indemnización menor, como es además lo que ocurre. Cuando son familias muy numerosas,
hay que apretarse cuando el ingreso es único y se generan más gastos. Finalmente, el inciso C, y con esto terminamos, la muerte del hijo es la que está contemplada, y la pérdida de chance es la contemplada en el inciso C. El inciso C, que lo voy a poner en pantalla, habla de la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Es un derecho que también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido. El inciso C comprende el supuesto de la muerte de un hijo, que es menor o no, y una presunción de pérdida de chance de asistencia material y espiritual en la ancianidad, y en caso de necesidad de los padres. Es una presunción que puede operar, y esto no hablo del mundo que debiera ser, sino del mundo que realmente es en los hechos, opera mucho más fuerte en familias humildes, donde es dable esperar muchas veces que si el hijo que logra tener capacitación, trabajo, etcétera, bueno, puede ayudar, y esto hasta yo tengo la suerte de ser de clase media, pero en mi casa se ha hecho, en épocas muy crudas, dos de mis hermanos más grandes trabajaban y ya tenían que aportar a la casa porque no se llegaba. Así que lo que estamos hablando acá es de la pérdida de una pérdida de una chance, una probabilidad de una ayuda futura que ese hijo que fallece hubiera dado a alguno de sus padres. Ese es el contenido de la indemnización, que puede ser los padres o, como bien dice la norma, quien sea que ejercía la guardia del menor fallecido. Dos notas finales para terminar, tengo 6 minutos y ya hacemos las preguntas. Para la indemnización por fallecimiento, el artículo 1745, son plenamente aplicables y utilizables las fórmulas que vimos en el capítulo anterior al hablar de la indemnización por incapacidad sobreviniente. ¿Esto qué significa? Las fórmulas matemáticas se utilizan tanto en los supuestos de incapacidad permanente como en los supuestos de fallecimiento. Ustedes tienen que saber usar las fórmulas matemáticas, y en un caso concreto se les va a preguntar, antes que me lo digan, se les va a preguntar en un examen que utiliza la fórmula Woto no se les va a hacer operar con fórmulas porque las fórmulas requieren, de hecho hay posgrados de eso, se sigue siendo temas donde los abogados están todo el tiempo capacitándose. No, lo importante es que ustedes comprendan cómo funcionan las fórmulas y que, ya esto iba, las fórmulas funcionan tanto en la incapacidad sobreviniente como también se pueden utilizar en los supuestos de fallecimiento, porque también estamos hablando de la necesidad de traducir una indemnización en un capital presente que represente a sumas de dinero futuras. Por lo tanto, las fórmulas también pueden aplicarse en los supuestos de indemnización por fallecimiento. Esto es importante porque algunos, si bien la norma no lo aclara, ya los jueces en la jurisprudencia han sido claros que se utilizan en los dos ámbitos. Y termino con una idea que está mencionada en el programa y no quiero que dejen de tenerla. El programa habla de algo de la ausencia de privilegios, como dice acá. Inexistencia de privilegio del acreedor en caso de insolvencia del responsable. Imagínense un caso, que esto es horriblemente frecuente, de una mala praxis en un parto donde la persona que nace con una incapacidad irreversible y total. Y eso da un derecho creditorio a un resarcimiento contra la clínica, pues seguramente de mucho valor, porque es una indemnización muy alta, y la clínica quiebra, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a entrar en detalle, pero el proceso concursal y el proceso de quiebra, sobre todo el proceso de quiebra, es un proceso liquidativo donde se colocan a todos los acreedores en una situación de igualdad que, salvo preferencias que la ley establece de manera muy precisa, todos cobran en un pie de igualdad y en un orden predeterminado por la ley. El problema que se ha generado es que los niños y niñas con créditos resarcitorios, lo que se llaman acreedores involuntarios, no es que contrataron con la clínica, sino que tienen derecho a que la clínica les pague una indemnización por un daño injusto, no está contemplado en la ley concursal, en la ley de quiebras. Lo que significa que esa niña que nació con una incapacidad irreversible puede no cobrar un peso porque la clínica quebró, y sin embargo cobra antes un acreedor hipotecario, un banco, por ejemplo, algo que puede, y a muchos les resulta extremadamente injusto, porque esa niña puede quedar, esa niña o niño, cuya, insisto, niño o niña que tiene una protección convencional muy fuerte. Ustedes saben que existe una Convención de los Derechos del Niño, existe una Ley de Protección a la Niñez. La figura de la discapacidad y de la niñez es una figura ampliamente protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. Pero nuestra ley de quiebras no prevé un pago preferente a ese tipo de créditos. Y esto motivó dos fallos. Un fallo medio polémico porque es con una integración muy particular. En el año 1918 se dictó el fallo Asociación Francesa Filantrópica, donde la Corte analizó justamente eso: si en la calificación del crédito resarcitorio de una niña discapacitada, que era motivada por una mala praxis médica, si darle un pago preferente a ese crédito lesiona derechos constitucionales del resto de los acreedores. Y eventualmente si justifica declarar la inconstitucionalidad
de la ley de quiebras. Lo que se dijo en ese fallo es que no tiene derecho a cobrar preferente y la niña tiene que cobrar como un crédito, lo que se llama crédito quirografario, es decir, un crédito sin ningún tipo de preferencia o de pago preferente, es decir, pago con preferencia a otro acreedor. Lo que la Corte dijo es que los privilegios tienen que estar previstos por el legislador, ¿sí? Esto ya lo estudiaron ustedes en obligaciones, ¿estudian? Sí, en obligaciones creo que lo han estudiado. Y no les es dado a los jueces inventar privilegios, son de interpretación restrictiva. Los privilegios, dijo la Corte, responden a la causa naturaleza del crédito, pero no a la condición del sujeto, es decir, no podemos indagar en si es un niño, si es un vulnerable, porque hay que estarse a la naturaleza del crédito, no a la del acreedor. La Corte dijo que las convenciones internacionales, es cierto, protegen al niño y protegen al discapacitado, pero no tienen referencias específicas al modo en que tiene que darse esa protección. Por lo tanto, no dicen tampoco que tienen que dársele una preferencia de cobro en procesos concursales. Por lo tanto, no puede derivarse de los términos de esas convenciones internacionales que tienen que cobrar de manera preferente. No es esa la solución. La Corte dijo además que las acciones positivas que los estados tienen que adoptar, es decir, esos impulsos para tratar de materializar los derechos que tienen las convenciones internacionales, son potestad de Estado. El Estado no es competencia de los jueces, sino son los poderes políticos, ¿sí? Es el Congreso y eventualmente el Poder Ejecutivo quien tiene que decir cómo proteger a los niños y a los discapacitados, no los jueces creando privilegios. Es un fallo fue muy criticado, porque por supuesto el resultado, más allá de lo técnico, imaginar a una niña discapacitada que no cobrar nunca su indemnización, nada, nos genera, por supuesto, piel de pollo, se percibe injusto. Acá tenemos que abstraernos del resultado, tratar de indagarlo en términos estrictamente técnicos. Lo curioso es que este criterio de Asociación Filantrópica Francesa, o Asociación Francesa, fue cambiado, que en realidad no constituye un cambio, en el fallo de 2019, que es el caso de Institutos Médicos Antártida. Lo que ocurrió es que uno de los jueces, que es el doctor Rosenkrantz, se excusó e intervino una conjueza, que es la doctora Graciela Medina, que ya tenía un criterio. Por lo tanto, lo que acá fue mayoría, el criterio A pasó a ser el criterio B, porque por una razón completamente circunstancial, que es que uno de los jueces naturales de la Corte, uno de los ministros, se excusó e intervino otra jueza que generó la mayoría con la solución inversa. El caso era exactamente casi igual a Asociación Francesa. Los padres de un menor con una incapacidad absoluta e irreversible se presentan a verificar un crédito en la quiebra con base en una sentencia de mala praxis. La clínica quebró y el juez de oficio declara la inconstitucionalidad del régimen de privilegios de la quiebra por colisionar con normas superiores vinculadas a la niñez y a la discapacidad. Así que en este caso, la sentencia de la Corte dijo es que exactamente lo opuesto a lo que había dicho en asociación. Ese ruido no sé qué fue. Es una alarmita que tengo para el tiempo. Esperen. Ahí está, tenía una alarmita para no pasarme. Lo que la Corte dijo es el crédito que tiene origen en esa mala praxis que incapacitó a un niño en forma total tiene que ser verificado y tiene que ser pagado con un privilegio especial, porque si bien esto es una excepción, dice la Corte, en esta composición, es una excepción al principio de paridad que rige entre los acreedores en una quiebra. Lo cierto es que es una situación absolutamente excepcional, de vulnerabilidad extrema, que la Corte no puede desatender en orden a las exigencias internacionales que prevén estos tratados que tutelan a la niñez y a la discapacidad. Por lo tanto, la solución en este caso fue exactamente lo opuesta. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el criterio de la Corte? Y es un misterio lo que la Corte va a decir en el próximo caso que vuelva a ingresar esto, porque si el doctor Rosenkrantz se vuelve a sentar en su banco para escribir la sentencia, es decir, no se excusa, las mayorías y las opiniones se van a reintegrar a lo que es el fallo Asociación Filantrópica Francesa. Por lo tanto, no es de esperar que este último fallo que les estoy mencionando sea el criterio definitivo de la Corte. Más allá de que parece algo muy curioso que con una excusación se dan en 2 años, en un año y en el año siguiente, 2 soluciones completamente opuestas para el tribunal más importante del sistema de justicia federal. Dicho eso, no los aburro más, voy a leer las preguntas. Tengo una pregunta sobre la primera forma de interpretación del artículo 1746. Maximiliano, te escucho. Doctor, no, básicamente después cuando hizo el desarrollo de todo lo que es la fórmula que hay ya me quedó más o menos claro, pero de la interpretación que hago del 1746 es que hay que establecer un capital que determine una renta mensual para compensar lo que la víctima dejó de percibir en relación de sueldo, de posibles ingresos, y el te cambio el gasto tiempo, que tiene que hacer. te cambio el tiempo verbal. Lo que la víctima va a dejar de percibir. Exacto, va a dejar de percibir en virtud del accidente o del hecho dañoso. Y a su vez los gastos que le van a erogar que antes no tenía.
O sea, el Correcto. cálculo se podría hacer. Mientras haya un capital que deje un remanente para reinvertir, o sea, garantiza que a futuro siempre lo va a tener. Siempre hasta la edad que vos fijes como límite, porque si no tenés un problema que es una renta perpetua. Esto es un tema de matemática financiera, pero vos le tenés que poner un coto. Ese capital se agota, como una línea de un capital que se va achicando. Por lo tanto, como tiene un límite, es correcto lo que vos decís. Desde el momento inicial que vos calputás, que en general los jueces es el día de la sentencia, porque hacia el pasado ya es una deuda en mora, ya lo podés calcular. El problema de las fórmulas es el problema cuando es a mirar al futuro, que es perjuicios económicos que todavía no ocurrieron. Entonces, es correcto lo que vos decís y lo que vos acabas de decir es perfecto. Es así. Es un capital, se puede pensar de dos maneras. O lo pensás como traer a hoy una suma de capitales futuros representados por estas dos dimensiones que vos mencionás, lo laboral, que no me ingresa, más lo vital, que lo voy a tener que poner, o lo pensás como lo dice la norma, que es ese capital va a generar rentas, que son esos egresos económicos generados por ese interés, que le va a permitir a la víctima sacar como de un bolsón toda la vida, mes a mes o periodo por periodo, un dinero que le compense la capacidad perdida. Cuando hablamos de la capacidad perdida, en sus, insisto, dos dimensiones, esto es importante, tomen nota, dos dimensiones que la norma contempla, la parte laboral y la parte vital. Porque esto es importante, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque mucho tiempo se decía, bueno, no, te dice, la incapacidad no solo tiene que atender a lo laboral y casi en una forma de poesía, no solo las personas somos trabajadores, sino que tenemos una capacidad vital para la vida en relación y la mar en coche. Y es cierto, y la norma lo contempla. No solamente es lo laboral, sino también lo vital. Pero atención con lo que dicen algunos libros. Algunos libros van a ver que dicen, y hablamos de la capacidad vital, por ejemplo, el esparcimiento, el deporte, no sé, las amistades, la vida en relación. Y esto es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Y el doctor Acherry siempre en una conferencia dijo algo que es muy cierto. Nosotros, si no podemos salir a tomar una birra nunca más con amigos, no le pagamos a alguien para que la vaya a tomar por nosotros. Eso no significa que todo lo que no es laboral es una incapacidad indemnizable, porque muchas cosas van a ir al mundo del daño moral. Si yo el día de mañana, por una incapacidad psicofísica, no puedo ir al cine nunca más en mi vida, por X razón, física, butacas, no sé, algo, me genera dolor, eso me va a generar daño moral, pero no un daño patrimonial. Yo no le voy a pagar a alguien para que me vaya a ver la película y me la cuente. Por lo tanto, la incapacidad vital es la incapacidad vital en tanto tenga una dimensión patrimonial concreta. Y algunos fallos hablan de, no, el esparcimiento, el deporte. De vuelta, el deporte en la medida en que te repercuta algún ingreso. O la vida en relación en la medida en que, como ocurre con algunas profesiones, relacionarte, ir a tomar un café con alguien es parte de tu vida. Y en algunas profesiones es cierto que socializar con personas, estar en contacto todo el tiempo, es parte de hecho, como ocurre con la abogacía, es parte de, digamos, mantener tu clientela, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso sí, pero no el esparcimiento per se, ¿sí? Porque eso no tiene una dimensión económica. El sufrimiento de no poder ir a tomar un café, de no poder ir a tomar una cerveza con un amigo, de no ver una película, daño moral. Todo lo que nos interesa es, como vos bien decís, Maximiliano, lo que es vital, pero que representen costos de sustitución de actividades que no puedo hacer o que me resultan muy dificultosas. Por lo tanto, no es necesario que no puedas cortar el pasto de tu casa, sino que si lo haces, pero te duele, te molesta y tenés un sufrimiento intolerable, por supuesto, es razonable pensar que le vas a pagar a alguien para que lo haga y tenés derecho a ser indemnizado por eso. Pero sí es correcto lo que decís. Te cambió el tiempo verbal solamente por eso, porque todo este problema de las fórmulas es cuando desde nuestro presente miramos al futuro. Hacia el pasado, en realidad, técnicamente ya pasó, así que es cuestión de mirar el pasado, ver qué ocurrió y no hay ninguna fórmula para hacer. Las fórmulas aparecen cuando miramos para el futuro. Por eso en mi ejemplo arranqué con la chica bien joven para que imaginen, desde los 21 años hasta el resto de su vida. Puede Gracias, repetir, no hay problema, puede repetir lo que jugó. A Miley, Luque, Calviño la dejé plantada. Repetir lo que sería reparación. Miley, Luque, no sé si hay alguna parte puntual del concepto de reparación integral que no se entendió. No sé si ya se fue. Miley, voy a ver. Ya se enojó Miley y no me dio ni tiempo, pobre No, se fue. Bueno. La reparación integral, insisto, está en cualquier trabajo, lo pueden encontrar en cualquier artículo de doctrina o en los libros. Reparación integral, un principio general, un ideal realizable en cierta medida. Lo que nos interesa como concepto jurídico es la reparación plena. Eso es lo que tienen que tener en claro. Subir el power al campus, yo se lo doy al doctor. ¿Quién me había dicho que esto lo maneja? A ver, esperen. No sé si John lo subió.
No, yo se lo doy al doctor Brun y él decide cómo se los pasa, si se sube el campus o usan algún otro medio, pero sí, sin duda este Power yo se los paso para que lo tengan, sí, así lo pueden estudiar y se les hace un poco menos denso el tema de las fórmulas. Insisto, el programa habla de, acá hay una pregunta, Angélica, ¿la tasa de descuento se usa en todas las fórmulas que vimos? Sí, porque es parte de es parte de las fórmulas matemáticas de matemática financiera con el cual se calcula las fórmulas, el valor presente de un capital futuro. Siempre para traer dinero hoy, un dinero futuro, tenés que descontar. Imagínate que yo te doy, si alguien, no sé, alguna vez fue a la bolsa de comercio, hace una operación de descuento, yo tengo un cheque por 1.000 pesos, pero es a cobrar en 90 días, pero yo necesito plata ya. Entonces voy a la bolsa, le digo, toma este cheque, dame 800 pesos, y cobra 1.000 en 90 días. Joya, listo. ¿Qué hicimos? Una operación de descuento. ¿Cuánto descontamos? El 20%. Entonces, mi dinero hoy vale el 80% de lo que serán esos 1.000 pesos futuros. No sé si se entiende. El descuento siempre implica restar. Es el tiempo, es el precio que yo estoy dispuesto a pagar para tener hoy un dinero futuro. Es exactamente lo opuesto a cómo funciona el interés. Hasta podés pensar así, si vos pedís préstamo, no sé, vas al banco y pedís dinero para reparar tu casa o para hacerte un quincho, lo que estás haciendo es recibiendo hoy menos dinero que el que vas a devolver. Es de alguna manera el valor presente que tiene hoy ese dinero futuro, compuesto por el capital más el interés. ¿Todas las fórmulas usan interés de descuento? Sí. ¿Todas las fórmulas usan la misma tasa de descuento? La fórmula usaba el 6, como vimos, fórmula 4, HRI dice que lo más ideal es usar un 4, no más que eso. ¿Alguna duda, chicos? Y los libero, que bueno, igual no está para ir a la playa, insisto, está bastante feo. Les pido disculpas por el fondo de pantalla. Como verán, en épocas de pandemia utilizo la habitación de mi hijo, así que estos cuadritos no es que soy una persona muy infantil. Felipe le gusta mirar este osito y este perrito, y acá está la puertita con la que evitamos que haga macanas. Les pido disculpas por mi muy poco seria decoración. Este es mi estudio cinematográfico. Por supuesto, cualquier duda, no sé si hay algún grupo de WhatsApp o tomen nota y después nos podemos vincular de alguna manera y las resolvemos. Me comprometo a hablar con el doctor Brun y les paso el PowerPoint para que lo tengan, así pueden estudiar el tema de las formas. Queridos alumnos, Muchas que tengan gracias. una linda tarde y buen fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Gracias.